Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Guadalajara, Jalisco, sede de la Fundación Diáloga Bahía. Y como cada viernes se le agradece al profesor Ocencio de la Rosa por traernos diversos invitados de los cuales vamos a aprender diversos temas y que nos van a ayudar pues más a nosotros los jóvenes. Y el día de hoy nos acompaña Eric Palacios. Gracias por acompañarnos y hablaremos de un tema importante que es la inclusión, ¿no? Así Y es, tú eres periodista. es correcto. Primeramente, gracias a Dialoga Bahía, gracias a mi querido amigo el maestro de la Rosa y gracias a ti por esta gran entrevista. Y pues sí, soy periodista, tengo ya 8 años de experiencia en los medios de comunicación, ya hemos pasado por radio, prensa escrita y televisión y bueno, pues seguimos sumando experiencia. Muy bien, y platícanos un poquito acerca de tu vida, de tu adolescencia, cómo fue con, cómo lo llevaste o sobrellevaste toda la situación de tu discapacidad motriz. Mira, te agradezco mucho la pregunta, es algo muy interesante. La verdad es que primeramente me gustaría remontarme con que yo nací pesando 1 kilo a los 6 meses con 3 semanas. Esto me provocó una discapacidad eh, cerebral que pues prácticamente fue una obstrucción entre mi cerebro y los movimientos. Esto me generó pues prácticamente que hoy esté en una silla de ruedas. Sin embargo, pues esto para mí ha sido una fortaleza porque a través de esta discapacidad hemos podido llevar primero una fortaleza de vida en muchos temas, una madurez, lo digo con humildad, y después pues un mensaje muy importante para los jóvenes, para los no tan jóvenes, de que la vida todo se puede lograr y bueno, pues mi vida ha sido un reto constante, pero sin duda alguna yo creo que lo que más puedo destacar es el apoyo fundamental de mis señores padres, de mi familia, de mi hermano, que han sido un núcleo completo de inclusión. Y bueno, así han ido transcurriendo los últimos años. Recuerdo que en mi educación básica, pues fue ir rompiendo en aquellos años, pues el paradigma de lo que era una discapacidad, de cómo los niños en las aulas veían a una persona con discapacidad y de cómo ya después en mi educación media superior pues fue otro reto porque yo estudié una preparatoria semiescolarizada y bueno pues hoy ya te puedo decir orgullosamente justamente hoy me acaban de entregar mi título profesional y bueno pues estamos ya dándole forma a este camino que hemos llevado por más de 8 años y bueno, pues contento. Además, pues decirte que me he dedicado también a los temas de ayuda social y bueno, también a través del servicio público hemos podido canalizar muchas cosas. Muchas felicidades por tu titulación. Muchas gracias. Y hablando de esto, ¿cómo es que tú decidiste estudiar periodismo y enfocarte más hacia el lado de la inclusión? Mira, es Naomi muy importante porque eh, yo he venido trabajando toda mi vida a través de los años con organismos como Fundación Teletón, con organismos como DIF, con organismos como Algarabía AC, que es una asociación que atiende a niños con algún tema de una situación neurológica. Y bueno, pues todo esto me ha dado una especie de andamiaje muy interesante para tener primero un pálpito social y después también entender que a través del servicio público, de la gestión sobre todo, se pueden lograr muchas cosas y el periodismo pues ha sido esta parte importante del canalizar muchas de las cosas que hoy podemos hacer. La gestión es importante en el servicio público, pero es aún más importante cuando desde la sociedad civil te sumas, le das cauce y bueno, pues los micrófonos han sido ese puente entre sociedad, gobierno y sociedad civil, valga la redundancia, para encontrarle cauce a todos estos gestiones que nos llegan día a día. Muy bien. ¿Y tú crees que tu generación es inclusiva? Creo que con los años, sobre todo las últimas 3 décadas, han sido avances significativos. Yo creo que Jalisco es un estado a la vanguardia. Sin embargo, creo que tiene que ver justamente
con una cultura de inclusión, de ir desarrollándola. Creo que hoy los jóvenes sí están siendo una generación inclusiva. Te platico, en los meses del año pasado, en octubre del año pasado, me tocó visitar precisamente para dar una conferencia en la preparatoria vocacional. Ahí conocí un proyecto de dos jóvenes, eh, que uno se llamaba Emilio Amezquita, el otro, ay, no recuerdo el nombre, pero prácticamente el proyecto era de proponer en la legislación mexicana la figura de las escuelas, para personas precisamente con alguna discapacidad, como ya como una figura dentro de la ley. Ya existe, los conocemos, estos centros de educación especial. Sin embargo, es muy difícil poder acceder a ellos cuando se tiene, por ejemplo, autismo. Ellos se basaban mucho en el autismo, y bueno, pues ellos con apenas 19, 20 años de edad nos dan muestra de que hay muchas y muchos jóvenes interesados en tener ese acercamiento con la inclusión, y sobre todo con una sociedad más sensible hacia los temas sociales, y sobre todo pues también de convivencia social, que hoy es muy importante. Sí, justo yo estaba pensando que pues en generaciones pasadas era como hasta un rechazo, ¿no? En cierta parte, y ahorita Es las correcto, nuevas generaciones están más abiertos prácticamente en muchos temas, no nada más en lo que sería la inclusión. es Y, por correcto. ejemplo, yo estoy estudiando arquitectura y Wow, creo que, felicidades. gracias, creo que también nos enfocamos mucho en eso. O sea, muchos no lo toman en cuenta, pero otros sí, y también ya como que últimamente lo están inculcando mucho para que sea obligatorio y que pensemos en todo, literal. Así es, fíjate que esto me remonta mucho a pensar en que, por ejemplo, en los años 80 se hablaba de un concepto que era integración, que es pues una palabra que hace o es muy parecido al tema de inclusión. Sin embargo, el concepto de inclusión es mucho más diverso, mucho más amplio. Entonces, pues bueno, desde los años 80 ya veníamos hablando de integración, que era precisamente darle un lugar a estos grupos. Sí, yo siento que sí vamos avanzando en todo y eso es bueno. ¿Y tú crees que es importante hablar de la inclusión a través de los medios? Definitivamente es algo importantísimo. Quiero comentarte una gran experiencia que he vivido. Primeramente decirte, yo en el año 2019 fundé mi propio proyecto de periodismo, se llama Periodismo con Inclusión. Es un pequeño canal de YouTube donde estamos haciendo todos los días cápsulas, o de manera semanal, para llevar a cabo este mensaje de inclusión para que llegue a quien lo necesita. Y bueno, decirte que a través de este ejercicio, en el año 2022, nos invitaron a ser partícipes de una columna de la cual me tocó ser conductor titular, que se titulaba Quiero Inclusión, en el canal 10 Quiero TV, precisamente para hablar de estos temas. Y bueno, decirte que en una de las sorpresas que me llevé en el año 2023 es que en un congreso de comunicación de la UDG, a nivel internacional, nos dimos cuenta que era el único medio de comunicación masiva pública que tiene, o que tuvo en su momento este espacio de periodismo de inclusión. Y bueno, pues nos convertimos en aquel momento en un referente nacional. Hoy sé que el canal lo sigue haciendo. Yo dejé esta actividad en el canal por otra situación personal que también tiene que ver con la inclusión, para seguir impulsando el tema, pero al final de cuentas dejamos ahí el granito. Y bueno, pues somos parte ya de un colectivo interesante en el cual, gracias a Dios, nos ha permitido fortalecer nuestra voz y ser también un referente en el periodismo de inclusión en Jalisco. Ok, entonces, ¿tienes otros proyectos ahorita andando? Sí, claro que sí. Ahorita, por ejemplo, en mi ámbito profesional, me integré a partir del mes de diciembre al Instituto de Formación para el Trabajo del Gobierno del Estado de Jalisco, por sus siglas IDEF, y su director general, el doctor Salvador Cosío Gaona, a quien le mando un saludo, me dio la oportunidad de desempeñarme como jefe de vinculación incluyente. Ujú. Y bueno, pues a través del IDEF, que es una institución educativa, es un organismo público descentralizado del gobierno del estado, pues lo que hacemos es brindar cursos
de todo tipo de currículas, más de 620 cursos que tenemos en currícula y en la oferta educativa, pues precisamente para brindar esas herramientas y sobre todo profesionalizar esos conocimientos que a veces podemos tener y que no están certificados. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido. Un jardinero que tiene una gran experiencia a través del IDEF, somos organismo certificador, y decirte que a través de ahí, pues ahora en esta responsabilidad me está tocando llevar toda la parte de inclusión o la política de inclusión del instituto hacia estos sectores vulnerables. Te puedo platicar que ya firmamos convenio con Fundación Teletón de Occidente, que es un proceso muy importante y es el primer convenio que se da en su tipo para capacitación con una institución tan importante como lo es Teletón, de donde soy egresado y que le tengo un gran cariño. Y bueno, pues hemos ido desarrollando también desde ahí otro tipo de trabajos, pero sobre todo estamos desdoblando la oferta educativa y las bondades de este instituto para las personas con discapacidad. Ok, y voy a hablar, ahorita que mencionaste como la oferta educativa, ya sé que este es de tu instituto del IDEF, Ajá, pero voy a regresar un poquito como a todas las escuelas de preescolar, de correcto. educación primaria, pues, ¿tú qué crees que les hace falta para que sean un poquito más inclusivas? Sobre todo, decirte regresar a la currícula materias como formación cívica y ética, y dirás, ¿por qué o qué tiene que ver? Yo creo que los niños en edades iniciales es importante que tengan primero ese sentido de ciudadanía, ese sentido de responsabilidad, y bueno, aunado a este sentido de responsabilidad, que también dentro de estas clases de formación cívica y ética se hable del tema de la discapacidad, del tema de la inclusión y del cómo los niños hoy perciben una persona con discapacidad. Aunque hoy somos ejemplo de muchas cosas, creo que la cultura del respeto a la inclusión debe seguir permeando, y que los padres lleven a sus hijos el mensaje de que en algún momento van a coincidir a lo mejor con un compañero en silla de ruedas, con discapacidad, y que desde casa y desde las aulas se lleve ese mensaje de inclusión. Es importantísimo, pero sobre todo en edades tempranas. Sí, y también tiene mucho que ver, como comentas, de los padres, ¿no? Que ellos también les enseñen, pues, el respeto, porque, pues, muchas veces Efectivamente. se los pueden enseñar en la escuela, pero llegan a casa y sus papás, pues, no quiero hablar por todos, pero hay muchos que tienen, pues, como mencionaba, ideas de antes, ¿no? Entonces, ahí ya siento que todo el trabajo de la escuela ya se vino para abajo y no lo reforzaron ellos. Definitivamente yo creo que hoy los padres tienen una labor muy importante, que es, pues primero actualizarse, tú lo has dicho, dejar esas ideas anquilosadas de antes pues a un lado, y sobre todo formar infancias con una mente abierta, con una mente respetuosa, y que sobre todo sea un ambiente cálido, que sea un ambiente donde la persona con discapacidad se pueda sentir bien. Yo te puedo decir, hace 10 o 15 años que estudié la primaria, me tocaron compañeros extraordinarios que entendieron de inmediato la convivencia conmigo, siempre me apoyaron. En la secundaria fue igual, en la prepa igual, pero también me ha tocado tristemente ver otros casos donde todavía existe esa discriminación, y a lo mejor no por la maldad de un infante, sino por la falta de información o el desconocimiento del por qué en algún momento coincidimos con una persona con alguna discapacidad. Ujú. Sí, eso también estaba viendo yo, que muchas veces no sabemos cómo tratar a las personas con discapacidad, aunque pues para mí es pues tratarlo igual que tratarías a todas las personas, ¿no? Pero veo que otras personas como que los ven más vulnerables y hasta los minimizan y les hablan como si fueran niños pequeños, cuando pues no, ya no es así. Así es, mira, desafortunadamente me voy a meter un poquito al tema de terminologías. Desafortunadamente, en los años 2000 se empezó a hablar incluso de los términos de persona paralítica o persona inválida, y esto es completamente erróneo. Una persona con discapacidad es simplemente persona con discapacidad. Somos sujetos de los mismos derechos humanos y de las garantías individuales que tenemos todos por ser ciudadanos. Y bueno, los términos también es un tema que durante años hemos venido
abordando en diferentes cursos, en diferentes temáticas, para que la gente desde los términos del cómo se dirige una persona con discapacidad sepa hacerlo y sobre todo que lo haga con ese respeto, que no se minimice. He visto por años que se piensa que los niños o los jóvenes con discapacidad son ángeles y yo creo que a nivel familiar está muy bien, pero afuera somos personas que hemos dado la batalla, que nos hemos preparado para ser profesionistas y que hoy muchos de esos ejemplos que me tocó conocer durante mi paso por las instituciones de rehabilitación como Teletón, DIF, CODE, COMUDE, hoy son referentes en muchas de sus materias. Y hasta siento yo que muchas veces son hasta más capaces que uno mismo, o sea, que pueden llegar y alcanzar más cosas. Es correcto, ahí tenemos el ejemplo de lo que son los Juegos para Panamericanos o los Paraolímpicos, que realmente se traen muchas más medallas que los atletas convencionales, por así decirlo. Y bueno, eso te habla de una disciplina, de un de una disciplina y sobre todo de un arraigo muy fuerte hacia sus convicciones, hacia lo que desean y sobre todo pues a esa capacidad que han ido desarrollando. ¿Tú me podrías contar acerca de una mala experiencia que hubieras hecho para cambiarlo o para mejorar eso? Sí, mira, te podría decir que he visto en las escuelas que todavía algunos maestros, no todos, porque el sistema educativo jalisciense es muy rico, que algunos maestros todavía por desconocimiento no están muy familiarizados con los niños con discapacidad y a veces precisamente el término de cómo se dirigen a este tipo de personas, a sus compañeros, pues es erróneo y a lo mejor en ese desconocimiento, que puede ser, es muy respetable, pero creo que siempre y ahora más con la tecnología tenemos la posibilidad de aprenderlo, este, pues se genera ahí un sesgo de discriminación hacia el niño, hacia el infante, hacia la persona, y eso es muy importante, porque en la forma en la que te diriges genera o no seguridad hacia una persona con discapacidad. Sí, pues yo he visto que no nada más de una manera pues no convencional, ¿no? Sino que hasta si te diriges con una persona de mala manera y pues no lo tratas bien, luego vas a generar pues como dices esa inseguridad En efecto, y como que se quiera echar para abajo y así. Entonces siento que sí es importante que estén más capacitados, ¿no? Porque les hace falta un poquito más que los capaciten y que entiendan más pues toda esta dinámica. sobre todo en el área del desarrollo humano y de la psicología aplicada, que realmente eh, interactúen desde la persona, no desde la propia circunstancia que ésta pueda estar viviendo, es decir, desde sus talentos, desde sus valores y no desde lo que es eh, pues una circunstancia de vida como la discapacidad o algo así. ¿Ok? ¿Y tú qué crees que se puede hacer para que las personas adopten más una cultura para todo lo incluyente? Pues mira, yo creo que es muy importante porque a través, por ejemplo, de charlas, de pláticas, de diversos cursos, te puedo decir que yo a lo largo de estos años, y ya son gracias a Dios 15 años de dedicarme al servicio público y a el tema de la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues bueno, he visto diversas conferencias, diversas pláticas, diversas activaciones de conciencia, por ejemplo, el trabajo en un taller vivencial con niños con discapacidad, ejercicios, por ejemplo, de unas cenas ciegas, por ejemplo, para sensibilizarte. O sea, pueden ser, si pudieran ser actividades sencillas, pero que realmente te concientizan hacia un entorno más incluyente, el poder platicar con tus familias, el que si en alguna familia, y no lo dudo, hay una persona con discapacidad, pues esa persona une a la familia cuando verdaderamente es un entorno de inclusión, cuando hay cariño y cuando hay amor que es fundamental.
para el desarrollo de la persona con discapacidad. Yo creo que desde la familia, desde ese interés por las pláticas, ese interés por talleres vivenciales, se pueden hacer muchas cosas. Sí, y yo creo que es más también de uno mismo, ¿no? De interesarse, porque muchas veces están todos esos talleres, pero uno no quiere tomarlos o no quiere investigar más a fondo acerca de ellos. Así es correcto. Mira, te pongo un ejemplo que me da mucho gusto. Hace pocas semanas me tocó participar en un curso precisamente de políticas de inclusión impulsado por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Y bueno, si hoy los empresarios jaliscienses tienen ese interés es porque pues somos una sociedad o un número importante de casi 400,000 personas con discapacidad en Jalisco. Entonces, pues es importante que a través de los gremios profesionales, como es el gremio empresarial, pues se lleve a cabo estas capacitaciones que aplaudo y que me parecen algo fundamental porque estamos creando conciencia. Eso es algo que nos hace falta un poquito más, como bien dices, generar conciencia en toda la sociedad y pues también siento que una parte de la empatía y el respeto. Definitivamente, y me regreso un poco, me preguntabas que cómo podríamos crear conciencia. Te pongo un ejemplo que me tocó vivir en carne propia. Yo fui orgullosamente más de 7 años paciente de Fundación Teletón Occidente. Y bueno, hoy que la vida me permitió regresar como profesionista y como funcionario público para impulsar la firma de un convenio de colaboración para llevar servicios educativos, para profesionalizar personas, pues es algo fundamental que podamos, por ejemplo, conocer las instalaciones de una fundación que ha dado tanto a los niños y niñas con discapacidad en Jalisco y en la zona occidente del país. Y bueno, pues al vivir o al ver cómo cambian fundaciones como esta la vida de una persona con discapacidad y de su familia de manera integral, yo creo que es algo fundamental de conciencia. De veras te mueve. A mí, regresar a los pasillos donde alguna vez fui pleno y feliz, me ha dado mucha satisfacción, porque te das cuenta que a través de estas instituciones, pues tú te formaste, creciste y avanzaste. Y más que nada, que no muchas veces se les da el reconocimiento a estas instituciones, ¿no? O sea, uno desde otra perspectiva no ve que ha ayudado a pues muchísimas familias, muchísimas personas, pero ya como tú lo mencionas y lo ves un poco más de adentro, tú que estuviste y viviste ahí, pues sí eres consciente, pues, como dices, de todo lo que han logrado. Así es, y sobre todo, por ejemplo, decirte, en el caso de Fundación Teletón no solo atiende a niños con discapacidad motriz, sino a niños con cáncer, a niños con autismo, tienen una universidad, es decir, es un concepto de formación integral importantísimo que hoy se impulsa en todo el país para la atención de todo tipo de discapacidades e incluso problemáticas tan complicadas como puede ser el cáncer infantil. Sí, sí, cuando yo era más chiquita, sí me acuerdo que pasaban y pues daban los lápices, ¿no? Y ya tú decías de que, pues, cuánto querías aportar. Es Y ya correcto. te mencionaban que eran para diversos problemas que tenían y diversas enfermedades, ¿no? Porque pues, no, Claro, como mencionas, no es para nada más una en especial, son para diversas. Y voy a cambiar un poquito del tema, adelante. porque ya nos queda poquito tiempo, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo es que tú te sientes, en la ciudad? ¿Te sientes cómodo? ¿Sientes que hay inclusión en las calles, en los lugares? Mira, que soy muy honesto, yo creo que lo primero que debe de pasar es un reencarpetamiento fundamental de todas las banquetas, porque si bien los gobiernos municipales han invertido mucho en hacer cruceros más amigables con la inclusión, en hacer pasos a nivel, que es muy importante también para el tema de la inclusión, yo creo que hay banquetas todavía con pendientes muy pronunciadas, o por ejemplo, me tocó ver en algún momento banquetas donde incluso si pasabas con una silla de ruedas se te dañaba alguna llanta o podías puncharte. Entonces, falta definitivamente un gran programa de reparación de banquetas, no solo de apertura de muchos kilómetros que ya hay en los municipios,
de las llamadas banquetas incluyentes, sino rehabilitar las que ya existen y sobre todo, pues, darle mantenimiento a las calles, porque si bien hoy tienen una gran responsabilidad los ayuntamientos y si la cumplen, hay espacios muy descuidados que requieren atención inmediata para que uno como usuario de silla de ruedas, por ejemplo, se pueda desplazar. Es muy difícil y te puedo compartir que yo me muevo a veces transporte de plataforma o transporte público, pero siempre lo tengo que hacer acompañado porque es casi imposible transitar con una silla de ruedas. Es triste ver que a veces en las banquetas te tienes que bajar, transitar casi a media calle y que la gente te voltea a ver y casi te vea con ojos de que inconsciente, pero si vemos las banquetas, creo que encontramos la razón válida y suficientemente importante como para transitar de esa manera, que es peligroso además y que pone en riesgo nuestras propias vidas. Sí, creo que yo que el gobierno pues ha hecho pues no muchas cosas mal, pero tampoco no muchas cosas bien. Yo creo que pues deberían de arreglar las banquetas como dices, también hacerlas como un poco más anchas, ¿no? Porque también a veces están muy reducidas, muy chiquitas, y también he visto que tanto instituciones como privadas como públicas muchas veces dicen, ah, pues ahí tengo tu rampa, pero tu rampa está muy empinada, ¿no? Entonces ya se te hace pues más difícil bajarla, subirla, y dices, o sea, sí, gracias por pensar en poner una rampa, pero pues no cumple con lo que se requiere. Así es, tocas un punto importantísimo porque si bien la buena intención de poner a lo mejor una rampa en un acceso, no sé, a alguna banqueta o algo, es importante, pero si no cumple con los grados de inclinación que pide un reglamento municipal, pues prácticamente esa rampa está más peligrosa que lo que puede ayudar. Entonces, ahí hay un tema muy importante por evaluar, por trabajar, y yo creo que tiene mucho que ver con las áreas que manejan el urbanismo de las calles en toda la zona metropolitana Ujú. de Guadalajara, porque hoy las decisiones se tienen que tomar no desde el escritorio, no como políticos, sino desde la planeación, desde la ingeniería y desde pues estas herramientas que ya tenemos, como son los reglamentos municipales, donde se señala claramente cuántos grados de inclinación debe tener una rampa, dónde deben de estar colocadas, por ejemplo, que no haya algo que le estorbe. Por ejemplo, me tocó ver hace unos meses en internet una fotografía, no me acuerdo qué municipio, pero era de Jalisco, donde estaba una rampa, pero un metro después un poste y ahí dices, pues, ¿cómo Ujú. va a pasar la silla? Entonces, hay mucho que trabajar y ahí es una tarea pendiente para los ayuntamientos y para por los urbanistas que llevan la logística y la planeación de nuestra movilidad. Sí, como futuros, pues arquitectos, urbanistas, que nos desenvolvemos un poco más en todos estos espacios, como ser conscientes, porque nosotros somos los siguientes, ¿no? Es Entonces, correctísimo. pues mejorar esto y tomar en cuenta, pues yo también, que una vez nos pusieron una actividad en la universidad, nos taparon los ojitos y era, pues, tienes que llegar de este punto desde este. Y ahí estábamos como de no manches, pues es que muy padre y toda la escuela, pero ya cuando nos presentan como si fuéramos, no sé, una persona con debilidad visual, ya no es posible transitar esas partes. Es correctísimo y además eh, creo yo que muchas veces al hablar de discapacidad, la persona podría pensar en los ajustes razonables que pueden ser rampas o estos aditamentos o guías podotáctiles en el caso de los débiles visuales, pero hay muchos más ajustes que se pueden hacer, por ejemplo, un diagrama de lectura braille en los espacios que se requiere, o, por ejemplo la alarma para avisar que una persona está atravesando. Son pequeños detalles, pero que cambian definitivamente el entorno y la vida de una persona con discapacidad, y lo puedo decir por experiencia propia. Pues sí, eso es una tarea para todos los siguientes jóvenes que pues vamos a trabajar en esto y hay que tomarlo en Definitivamente. cuenta. Definitivamente, y bueno, pues también invitar a los señores transportistas a que tomen cursos
de concientización en estos temas de discapacidad, porque recordemos que la atención digna para una persona con discapacidad en el transporte público debe ser y es fundamental. Sí, claramente cuando están estas plataformas para que la persona con discapacidad pues ingrese al camión, muchas veces hasta como que les da flojera o se enojan y dicen Correctísimo. como de, ay no, Exacto, o entras, por ejemplo, a las unidades y te encuentras con que en el espacio de la silla de ruedas es muy habitual que pongan una cubeta el trapeado. con sus trapeadores o con sus trapos para limpiar la unidad y dices, pues qué bueno que tengan el hábito de la limpieza, pero tiene un uso específico ese espacio, o muchas veces los cinturones de seguridad de las unidades de transporte público no funcionan, o las rampas no funcionan o están en mal estado. Son muchos los puntos que a la hora de abordar un camión de transporte público con rampa debes de observar, y más aún, pues por ejemplo, los tiempos que pasan para que haya una unidad de transporte público con rampa disponible. Sí, porque no todos los camiones y los autobuses pues tienen, o sea, son pocos los que tienen. El macro sí tiene, Es eso sí he visto, correcto. pero de transporte así que no tenga como una parada específica, pues no. Correctísimo, y además, por ejemplo, me ha tocado por experiencia propia, y lo he incluso hasta cronometrado, el hecho de que, por ejemplo, pasan 3 unidades de transporte público normal y la cuarta es con rampa, pero esa cuarta con rampa pasa 2 o 3 horas después de que pasan esas unidades convencionales, y bueno, hace que la persona con discapacidad esté en la parada 3, 4 horas, siendo muy incómodo. Nos hace falta más, como tú dices, pues una cultura, ¿no? De la inclusión y más Definitivamente. concientizar esto. Ya vamos a terminar, entonces, por último, es la última pregunta. Gracias. ¿Algún último mensaje que quieras dejar a quien nos escucha, a los jóvenes? Primeramente, agradecerte la entrevista, felicitarte, me sentí muy cómodo, y decir que el tema de inclusión no es solo de los gobiernos, de los funcionarios o de la sociedad civil. Es un tema en el que si todos nos involucramos podemos cambiar el mundo. Como te lo decía, las pequeñas acciones definen o cambian el entorno de las personas con discapacidad, y si eso lo podemos cambiar, estamos cambiando su día a día, que es realmente admirable para quien sale a las calles a luchar por un mejor mañana, por superarse académicamente o simplemente por salir adelante. Muy bien, muchas gracias. Y Muchísimas vamos a gracias a ti. pasar con los comentarios y las preguntas Gracias. de la Fundación. Dice, bienvenido Eric Palacios a la Fundación Dialoga Gracias. Bahía. De Ignacio, excelente invitado, el buen Eric Palacios. Muchas felicidades a la Fundación Bahía. Gracias, Ignacio. Saludos cordiales. Del profesor Ausencia de la Rosa, bienvenido Eric Brandon Palacios Sánchez, hablar de la inclusión en las juventudes a tu casa de Dialoga Bahía. Es un placer, mi querido maestro. Diego Maldonado comenta, muy importante dar voz a este tema de la inclusión. Qué increíble presentadora tienen. Correctísimo, comparto. De Grace comenta, excelente tema importante. David Moreno, saludos desde la Ciudad de México. Saludos cordiales hasta la bella capital del país. Kenia comenta, linda tarde, saludos. Gracias, Kenia, muchas gracias. También Saludos cordiales. comenta Kenia, despejar las banquetas de anuncios, bocinas, etcétera, que dificultan el paso. Definitivamente es algo muy importante. Buen punto. Idolina comenta, excelente tema y un extraordinario invitado, y debemos hacer conciencia en lo que tiramos a la calle, chicles, escupitajos, colillas de cigarro, etcétera. Les hace difícil el transitar a quienes tienen necesidades especiales. Muchísimas gracias, querida maestra Idolina, es correcto. Yo creo que el también tener una limpieza como ciudadanos, y el saber que a lo mejor los chicles y todo eso que podemos tirar termina en nuestras llantas y después en nuestras manos, es hasta insalubre para nosotros mismos. Ahí un punto muy fundamental, importante. Sí, la limpieza que cada uno tiene, ¿no? Hasta para el medio ambiente es malo, y Es uno correcto, llevarlo a la casa, pues tampoco no está muy padre. es verdad.
Muchísimas gracias por tu experiencia y visión. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Qué honor. Y muchas gracias al profesor Ausencio de la Rosa, así como Es también correcto. a la Fundación Diáloga Bahía. Muchas gracias. Hasta pronto.